Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que anden muy bien. Vamos a hacer ahora el primer parcial de álgebra de CBC. Este fue el que se tomó este año, ¿sí? Así que si lo tienen a mano o si todavía no lo subieron al altillo, por las dudas acá lo tenemos. Lo vamos a hacer de punta a punta y lo primero para empezar es lo siguiente. Tenemos ese polinomio que ustedes ven ahí a continuación, que en ese caso es un polinomio de grado 4 que tiene una raíz imaginaria pura, ¿sí? Y que la idea un poco en base a eso es tratar de calcular todas las raíces de P. Entonces, pensemos en algún marco teórico, en algo que a nosotros nos sirva como para saber por dónde encarar este problema, ¿sí? Primero, nosotros sabemos por el teorema fundamental del cálculo, digamos, o digamos, de los polinomios y demás, que para un polinomio, tanto sea en reales como en complejos, pero más que nada en complejos, nosotros vamos a tener el mismo número de raíces, ¿sí?, que el grado mayor del polinomio. Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros sabemos que el grado de este polinomio p de x, como tenemos x a la cuarta, x al cubo, cuadrado, a la 1 y solo, esto va a quedar 4. Por lo tanto, vamos a tener 4 raíces que pueden pertenecer, en este caso, si ya sabemos que son una raíz imaginaria, por lo menos lo vamos a hacer que pertenezcan a los números complejos. ¿Ok? Bien. Una raíz imaginaria pura. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Ustedes saben que todos los números complejos tienen dos partes, a saber, una parte real y otra que está asociada a la unidad imaginaria de los complejos, ¿sí? Donde nosotros tenemos que A y B son números reales, pero que la parte real, que es la parte, digamos, pura y exclusivamente real, y la parte que está asociada al complejo, que es la imaginaria. ¿Ok? Entonces, si estamos hablando de una raíz imaginaria pura, estamos hablando de que la parte real vale cero. ¿Me explico? Entonces, fíjense, ¿cómo nos quedaría este polinomio al final de todo? Vamos a tener que este polinomio, ¿sí?, podemos expresarlo, si lo factorizamos va a ser x menos la primera raíz por x menos la segunda raíz por x menos la tercera raíz y por x menos la cuarta raíz. ¿Ok? Eso es más o menos para que vayamos armando qué es lo que queda. Ahora, nosotros sabemos que si un polinomio tiene una raíz imaginaria, esa otra raíz posible de ese mismo polinomio es la raíz conjugada. Eso ustedes lo saben de la teoría. ¿Ok? Entonces, de la teoría, nosotros sabemos que si, por ejemplo, ¿no?, de teorema, ¿no?, tenemos que z1 es a más bi es raíz, ¿sí?, de p de x, entonces z2, que va a ser el conjugado, que va a ser a menos bi, es raíz también del polinomio. Entonces también son las dos cosas. ¿Me explico? Y después sabemos que si es imaginario puro, esto vale cero. Va a tener esta estructura, ¿qué quiere decir? Nosotros con esto, sabiendo, en este caso vamos a tener la parte real no está, entonces vamos a tener solo la parte imaginaria y ya tenemos dos raíces en base a esto. Entonces, ¿cómo nos va quedando la cuenta? Fíjense, esto nos va quedando p de x va a quedar x menos la primera raíz, x menos la segunda raíz y después tenemos x menos el primer número complejo, bi, ¿sí?, y luego x menos su conjugado, menos bi. Entonces, esto nos va a quedar x menos raíz de 1, x menos raíz de 2 por x menos bi por x más bi. ¿Se entiende? Más o menos como viene la mano. Fíjense, si nosotros acá lo pensamos de otra manera también, este polinomio p de x, ¿sí?, va quedando así. Tenemos los dos primeros términos, o sea, las dos raíces que no sabemos, porque si nosotros sabemos que tenemos cuatro raíces y ya conocemos dos, estas dos no las conocemos y las tenemos que averiguar. Entonces a este polinomio, a esta distributiva, llamémosle q de x. Por decir algo, por poner una nomenclatura. ¿Ok? A su vez, fíjense lo que teníamos abajo. X más b menos bi por x más bi. Si hacemos distributiva, ¿qué es lo que nos va a quedar acá? Esto va a quedar x al cuadrado menos x por bi más x por bi menos b cuadrado y cuadrado. Entonces esto nos va a quedar, fíjense, p de x queda q de x por bi más menos x por bi más x por bi se hace 0 y después menos bi cuadrado, este y cuadrado se hace menos 1.
Entonces, menos por menos es más, y esto va a quedar como x al cuadrado más b al cuadrado. O sea que nuestro polinomio de alguna forma es algo de este estilo. ¿Me explico? Es como una multiplicación de un término, un polinomio nuevo, x que no, q que no conocemos, y ese polinomio que es una suma de dos números cuadrados. Por eso b es un número real. Generalmente si uno lo quiere factorizar este solo, el x al cuadrado más b cuadrado en los reales, no se puede por justamente este motivo. Y si uno lo factoriza en los complejos, sí va a quedar como un número negativo. Entonces, dicho esto, ya que vemos que este polinomio lo conocemos, este otro lo conocemos y q de x lo conocemos, esto nos da la idea de que este polinomio, si es el resultado de hacer una multiplicación, ¿sí? Este polinomio q lo podemos obtener dividiendo p con este. Vamos a llamarle, si quieren, r por las dudas. ¿Sí? R de x. ¿Sí? Igualmente llamémosle c por las dudas porque r se confunde con resto y justamente la idea de esta división es que no hay resto porque es una división entera. Entonces nos va a quedar p de x. Si nosotros lo dividimos por c de x, ¿sí? Lo que nos va a quedar es el q de x, ¿sí? Que es el cociente, y el resto va a quedar 0 si hacemos esta división, porque justamente la misma forma nos lo dice. Entonces, aprovechando esa ventaja, lo que vamos a hacer es hacer esta división entre este polinomio que ya sabemos todos los elementos, que es el p de x, y un polinomio, este x cuadrado más b cuadrado, que nosotros no lo conocemos, pero no importa porque en base a que el resto es 0, ahí sabemos, pues eso nos permite sacar cuánto vale el b. Entonces es eso más o menos, es el camino a seguir. Entonces vamos a copiar acá, ¿sí? Vamos a empezar de esta forma, vamos a hacer, entonces, p de x, ¿qué va a ser? X a la cuarta, menos 4x al cubo, más 14x al cuadrado, menos 36x, más 45, todo esto dividido x al cuadrado más b al cuadrado. Esto va a ser una división larga, así que vamos a tratar de resumir un poco los pasos, pero como es una división de polinomios, como ustedes saben que se hacen, ¿no? Lo primero que hacemos es decir, bueno, este x tenemos que multiplicarlo por algo para que el grado sea el mismo. Entonces acá multiplicamos por x al cuadrado por x al cuadrado nos queda x a la cuarta, x al cuadrado más bx cuadrado nos queda b c cuadrado x al cuadrado, y acá 0. ¿Sí? Entonces ahora restamos, ¿sí? Fila con fila, esto nos queda x a la cuarta, esto nos va a quedar x a la cuarta con x a la cuarta es 0, menos 4 menos 0 es menos 4x al cubo, y después nos queda 16 menos, 14 menos b cuadrado, o sea, nos va a quedar 14 menos b cuadrado, todo esto por x al cuadrado, ¿sí? Y después bajamos los otros dos también, ¿no? Menos 36x más 45. Bien, ahora multiplicamos acá por 4, acá en este caso sería menos 4x, porque tenemos este menos acá adelante. 4 por x cuadrado es, vamos a tener menos 4, x por x al cuadrado es x al cubo. Menos 4 por b cuadrado es menos 4 por b cuadrado por x, y acá tenemos 0x al cuadrado. ¿Sí? Entonces tenemos acá, restamos, menos 4 menos menos 4, esto es 0, x al cubo. 14 menos b cuadrado menos 0, esto nos va a quedar 14 menos b cuadrado por x al cuadrado. Y en este caso vamos a tener menos 36 menos menos 4, esto va a quedar menos 36 más 4b cuadrado por x, ¿no? Más 45. Ok. Y ahora tenemos que, nos va a quedar el último, porque fíjense que ya más de esto no podemos hacer, no podemos seguir elevando el grado. Entonces acá lo que nos convendría hacer es buscar el múltiplo que sea 14 menos b cuadrado. Cerramos ahí, menos acá. Entonces 14 menos b cuadrado, esto nos va a quedar menos 14 menos b cuadrado por x al cuadrado. 14 menos b cuadrado por b cuadrado va a ser de las constantes, o sea que nos va a quedar b cuadrado por 14 menos b cuadrado. Cerramos ahí. Entonces esto se va a hacer, esto menos esto se hace 0x al cuadrado, esto menos esto va a ser menos 36 más 4b cuadrado por x, y esto vamos a tener 45 menos b cuadrado por 14 menos b cuadrado, todo esto. ¿Ok? Bueno, la división acá la tenemos que terminar, porque fíjense que nosotros del divisor, digamos, no podemos sumarle ningún grado o hacer algo que acá, digamos, pueda eliminar lo que tenemos. Entonces, pero nosotros tenemos que mantenernos firmes con lo que dijimos antes, es decir, que es una división entera, o sea que p de x dividido este q de x, dividido este c de x, perdón,
que nos daba como resultado el q de x y el resto es 0, eso nos fuerza a que todo esto sea 0. Y por lo tanto vamos a tener que igualar las dos componentes a 0. Entonces, esto va a forzarse que si el resto, ¿sí? El resto de x, el polinomio resto de x es el polinomio nulo, ¿sí? Entonces las coeficientes de ese polinomio nulo, que en este caso son 0x al cuadrado más esto por x más esto, tienen que ser nulos también, ¿sí? Eso para que se entienda qué es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, en este caso nos va a quedar, fíjense, menos 36 más 4b cuadrado, esto es igual a 0, es una de las ecuaciones, y después la otra que nos queda, 45 menos b cuadrado por 14 menos b cuadrado, esto es igual a 0. Entonces hay que resolverlas las dos por separado, ¿sí? Y comprobar que esto efectivamente sea así. Vamos a resolver esta que es más sencilla, si acá sumamos 36 de los dos lados, esto lo que va a hacer es que esto se vaya con esto nos va a quedar 4b cuadrado, esto es igual a 36, dividimos por 4 en ambos lados, esto se va con esto y va a quedar b cuadrado es igual a 36, esto nos queda 9, aplicamos raíz cuadrada en ambos lados, ¿sí? Y esto nos va a quedar b módulo es 3, o sea que tenemos b que puede ser más 3 o b que puede ser menos 3. Igualmente acá no importa porque si lo reemplazamos directamente en la otra cuenta nos va a quedar un 9, así que va a ser b cuadrado, así que no hay problema con esto. Entonces fíjense, esto nos va a quedar 45 menos 9 por 14 menos 9, esto es igual a 0. Vamos a tener 45 menos 9 por 14 menos 9, 5. ¿Sí? Esto es igual a 0, con lo cual comprobamos que 45 y 45 se cancelan, así que no hay problema. Entonces b, para que esta división sea posible, puede ser más 3, más o menos 3. Tenemos las dos posibilidades, ¿sí? En este caso, no importa cuál es cuál, por lo siguiente. Fíjense, volvemos acá a la ecuación original. O sea, ¿cómo nos había quedado? Recordemos cómo nos había quedado nuestro polinomio al principio, ¿sí? Fíjense, nos había quedado p de x, que en este caso íbamos a tener que iba a ser q de x por x al cuadrado más b cuadrado, ¿correcto? Entonces, q de x sale de la división, todo esto que nosotros dividimos acá. O sea, nos va a quedar x al cuadrado menos 4x más 14 menos b cuadrado, o sea, menos 9. Cerramos acá por x al cuadrado más b cuadrado, que es 9. ¿Sí? Entonces, observen ustedes, ¿no? Dicho esto, lo que vamos a tener es, acá vamos a tener x al cuadrado menos 4x, 9 y 14 tenemos 5, nos vamos a tener más 5 acá. Todo esto por x al cuadrado más 9, ¿ok? Bueno, y este 9 es el que contiene las raíces de 3 y menos 3i, ¿sí? Ahora la idea sería factorizar este otro polinomio. Entonces, en este caso q de x, como es de grado 2, lo podemos sacar por la resolvente. Si lo sacamos por la resolvente, ¿sí? Lo que nos va a quedar, haciendo las cuentas y todo, nos va a quedar que una de las raíces, en este caso también, si la resolvente, tenemos que ver, nos va a quedar menos b, que es menos 4, más menos b cuadrado, que es 4 al cuadrado, menos 4 por 1 por 5 sobre 2 por 1. Lo que vamos a ver es que nos queda 4 más menos. Esto es 16, esto es 20, o sea, nos queda raíz de menos 4, ¿sí? En este caso esto nos va a quedar 4 más menos 2i, ¿sí? Todo esto sobre 2. Entonces acá vamos a tener una raíz que va a ser 2 más i y otra raíz que es 2 menos i. Entonces ya tenemos todas las raíces. La primera raíz que era 3i. La segunda raíz que era menos 3i. La tercera raíz que era 2 más i. Y la cuarta raíz que era 2 menos i. ¿Sí? Entonces si nosotros ponemos el polinomio desarrollado con todas estas raíces, lo que nos va a quedar es este sistema, ¿sí? X menos 3i, x más 3i, x menos 2 menos i y después x menos 2 más i, ¿sí? El menos acá porque distribuimos de esta forma, ¿ok? Muy bien. Ese es el primer ejercicio. Vamos ahora a el segundo, donde en este caso lo que nos piden es lo siguiente. Dice, dos móviles A y B, ¿sí? Se desplazan por el plano, de modo que en tiempo t mayor a 0, A se encuentra en este punto, ¿sí? Y B se encuentra en este punto también. Ambas tenemos ecuaciones de rectas en R2, ¿sí? Por un lado tenemos eso. Después, fíjense, en el instante en el que A cruza la recta L, que está por esto, ¿en qué punto se encuentra B? Entonces, tenemos que pensar primero
nosotros, ¿cuál es, digamos, la lógica de todo este sistema? Nosotros A y B la estamos describiendo por dos rectas. Ahora tienen que prestar atención a esto. Esto es un problema de física. Entonces es probable que haya cosas que a lo mejor del álgebra tengamos que adaptar un poco. Por ejemplo, en álgebra nosotros generalmente para describir dos rectas usamos dos variables o parámetros separados. O sea, por ejemplo, no sé, a una le llamamos alfa y a otra le llamamos t o lo que sea. Y en este caso no nos conviene, ¿por qué? Porque estamos hablando del tiempo, que es una magnitud física, que va a ser común a las dos. Entonces, ¿qué es lo que describe el problema? Si ustedes ven, ¿me explico? Ustedes van a tener el tiempo como variable común a los dos, que esté mayor a cero, va a ser igual y no va a tener problema. Entonces, en este caso, ¿sí? Cuando nosotros busquemos una intersección o si queremos buscar algo de las rectas, el parámetro lo tenemos que mantener igual. Pues justamente por esto, porque está acotado a lo que nosotros vemos en este sentido. Bien, entonces ahora lo que nosotros decimos es, tenemos las dos ecuaciones horarias básicamente porque tenemos el tiempo como parámetro, ¿sí? Entonces fíjense lo que nos dice acá. Dice, en el instante en que A cruza la recta tal, ¿sí? ¿En qué punto se encuentra B? Entonces, la idea acá como primer punto sería hallar, ¿sí? El tiempo t asterisco, llamémosle que es un tiempo especial de acá, tal, ¿sí? Que A se encuentre con la recta L, o sea, A intersección L. Hallar primero esa intersección. Y después con ese tiempo, ¿sí? Hallar B, ¿sí? Con ese tiempo hallado, o sea, hallar B con el tiempo asterisco que nosotros encontramos. Entonces, en este caso, nosotros recordemos la recta, fíjense que la buena de esta recta es que está puesta en forma implícita, o sea que nosotros podemos hacer, es más fácil hacer nuestro laburo, digamos, de reemplazar variables y demás. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Fíjense, primer punto, ¿no? El A, o sea, todo punto X, o sea, todo instante, o sea, todo punto por el cual pasa A, ¿sí? X perteneciente a va a ser t por menos 1, 5 más 10, 2. Entonces esto va a ser menos t más 10 para x, menos t más 10, y después tenemos 5t más 2, 5t más 2. Donde acá tenemos cada una de las variables, ¿sí? O sea, tenemos en la primera que es x y la segunda que es y. ¿Qué tenemos que hacer a partir de ahí? Reemplazar en cada uno de los puntos. O sea, tenemos esta que es x y esta que es y. Entonces, si reemplazamos, o sea, si hallamos A intersección con L, tenemos que reemplazar en los puntos pedidos. ¿Sí? O sea, A perteneciente a L quiere decir que satisface tanto a, o sea, que ese punto X pertenece a A y a su vez pertenece a L, por lo tanto tiene que satisfacer las dos ecuaciones. Entonces lo que hay que hacer acá es reemplazarlo en cada una de ellas, ¿no? En X ponemos menos t más 10, menos y que es menos 5 t más 2, esto es igual a menos 10, con lo cual nos queda menos t más 10, menos 5t menos 2, esto es igual a menos 10, menos t con menos 5t nos queda menos 6t, 10 y 2 nos queda más 8, esto es igual a menos 10, restamos 8 de los dos lados, esto nos queda menos 6t, esto es igual a menos 18 y si dividimos por menos 6 nos va a quedar que el tiempo es de 3 segundos, minutos o lo que se mueva. Entonces, fíjense, ahora para encontrar el punto en el que se halla B, la idea es reemplazar este t asterisco, dijimos que es 3. Entonces hay que hallar B con el tiempo que es igual a 3. Entonces, en este caso B, que es esta ecuación que ustedes ven acá, B para el tiempo que es igual a 3 segundos nos va a quedar 3 por 1 menos 3 más menos 1, 4, con lo cual acá si hacemos la cuenta nos va a quedar 3 por 1 menos 1, que vamos a tener 2, y 3 por menos 3 es menos 9, más 4 es menos 5, ¿sí? Y con esto ya tienen el punto al cual ingresa la función en ese momento, ¿ok? Muy bien, vamos a hacer ahora el punto 3 del parcial, que en este caso nos dice, sean los planos pi1, que es este, y pi2, que es este, y la recta tal. Ya tenemos la descripción de los tres. La idea acá es hallar un punto P, ¿sí? Que pertenezca a esa recta, tal que la distancia entre ese punto y el plano 1 sea igual a la distancia entre ese punto y el plano 2. ¿Ok? Entonces, fíjense, vamos a tratar de sacar un poco de teoría. Nosotros tenemos la ecuación de pi1, tenemos la ecuación de pi2 y la ecuación de la recta. Entonces, nosotros, por ejemplo, en estos casos decimos lo siguiente, fíjense. La distancia del punto al plano 1, ¿cómo se define? Es básicamente la distancia de dos puntos. ¿Sí? O sea, yo elijo un punto del plano que va a reunir ciertos requisitos y eso lo vamos a
ir reemplazando o de esos requisitos que tenga, va a tener ciertas características. De hecho hay una fórmula y todo que es la que nosotros podemos ir sacando. Entonces, donde ese punto Q pertenece al plano, ¿sí? Pero a su vez Q va a ser la intersección de una recta con ese plano pi1. ¿Qué es esa recta? Es una recta L, ¿sí? No es esta L, vamos a llamarle si quieren L asterisco, por ejemplo, ¿no? Donde L es ortogonal al plano pi1, ¿sí? Y a su vez el punto pertenece al plano. Esto para que lo vean gráficamente, si nosotros tenemos el plano así, por ejemplo, plano pi, y tenemos este punto P, ¿sí? La recta tiene que ser de este estilo, está la recta L', y el punto es ese punto de intersección en el cubo. Entonces la distancia básicamente es esta distancia entre estos dos, es más fácil. Y lo mismo va a pasar si hacemos idem, es si hacemos lo mismo para el plano 2, distancia entre el punto. Acá justamente el punto es el mismo entre los dos, así que por eso estamos usando la misma nomenclatura de P y P, podemos usar otra letra también. Esto va a ser la distancia entre otro punto P y vamos a llamarle R a este, donde va a ser lo mismo, ¿sí? R, disculpen, R va a ser la intersección de L', ¿sí? Acá la L' sería la misma, básicamente porque, ¿cómo es? O no, digamos, puede ser, vamos a llamarle L', ¿sí? Cuya intersección sea con pi2, donde tengamos L', sea ortogonal a pi2, y ese punto, acá disculpen, esto sería Q pertenece a pi1, está bien. Y esto sería R pertenece a pi2. Disculpen la desprolijidad, pero bueno, fue un tema digamos, de apurar. Entonces, vamos a buscar, ¿qué es lo que tenemos que buscar ahora? Sí, fíjense lo que dice acá. Un punto genérico de Q. Sí, básicamente, el punto genérico de Q lo que hay que hacer es reemplazarlo y, digamos, y ver cómo nos va dando en cada caso. Entonces, el punto, ¿sí? En este caso P genérico, ¿sí? O digamos, el punto P genérico, estamos hablando de la recta, ¿sí? O sea, sería un punto P que pertenece a esta recta L. O sea, vamos a tener X y Z que va a satisfacer esta ecuación. Lambda por menos 1 más 2, lambda por 1 más 2 y lo que siga. Entonces, directamente la desarrollamos. Menos lambda más 2, lambda más 2 y después 0 más menos 1 menos 1. Y ahí igualamos una por una. X con la X, la Y con la Y y después la Z con la Z. ¿Qué es lo que sacamos nosotros acá? ¿Sí? Fíjense, con eso lo que vamos a encontrar es el parámetro o el valor del parámetro t tal que eso se cumpla, ¿no? Entonces vamos a tener z es igual a menos 1, fantástico. Ahora vamos con las otras dos ecuaciones. Esto es con z, ¿no? Vamos con la ecuación de y, que en este caso nos va a quedar y es igual a lambda más 2, ¿sí? Y después acá tenemos en x, que va a ser x es igual a menos lambda más 2. ¿Okay? Bien, a su vez nosotros sabemos que si q, ¿sí?, es la intersección de L' con este punto pi, lo que hacemos es reemplazarlo, o esto que nos dio acá, lo reemplazamos directamente en el pi1 que tenemos acá. ¿Sí? Entonces decimos P en pi1. Vamos a ver cómo nos va quedando. Recuerden que este punto P, voy a copiar las ecuaciones acá, nos va a quedar para x menos lambda más 2, lambda más 2 y menos 1. Entonces en el plano pi1 lo reemplazamos, ¿sí? El plano pi1 que nos va a quedar 2x menos y más 2z, esto es igual a 3. Y reemplazamos las x con las x, las y con las y y la z con la z. Esto nos va a quedar 2 por menos lambda más 2, menos y, o sea, menos lambda más 2, más 2 por menos 1, esto es igual a 3. Entonces ahora cuando ustedes despejan lo que va a quedar menos 2 lambda, más 4, menos lambda, menos 2, esto es igual a 3. Vamos a tener menos 3 lambda, y esto es igual a 3, con lo cual lambda, esto es igual a menos 1. ¿Sí? Y entonces el punto P, como consecuencia de esto, nos va a quedar menos 1 menos 2, que es menos 3. Vamos a tener menos 1 más 2, que es 1, y esto que es menos 1. Disculpen, quiero una cosa, no, esto es 3. Mala mía. Ok. Bien, y ahora la idea es tratar de ver si reemplazarlo en pi2, este punto. Si este punto en pi2
también pertenecen, ¿sí? O sea, o ver más o menos cuál es el punto. Si, o sea, nosotros con esto lo que hacemos es ver si hay diferencia entre los dos puntos, de alguna manera, entre ese P y ese R que queríamos sacar. Podemos también hacer lo mismo, ¿sí? Es decir, reemplazar este punto genérico en Pi2 y ver cómo nos da. Fíjense qué es lo que ocurre si nosotros, por ejemplo, hacemos lo mismo, pero en vez de reemplazar este punto en Pi1 usamos Pi2. Si ustedes lo reemplazan, cuando hacen las cuentas van a llegar a que lambda es igual a 1, ¿sí? Y acá lo que van a llegar es a este punto. Fíjense, esto va a ser menos 1 más 2, que es 1, 1 más 2, que es 3, y después tenemos este que es el menos 1, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos acá? Tenemos dos puntos bien distintivos, ¿sí? O sea, nosotros tenemos por un lado, ¿sí?, el punto, o sea, nosotros tenemos el punto 1, 3, 1, que sería la intersección entre Pi2 y Pi1, ¿sí? Punto Q si quieren, y después el punto R, por las dudas. Nosotros lo que buscamos es la intersección de los dos. Entonces, fíjense, vamos a dibujarlo como para no perdernos, digamos, de foco. Este sería el Pi1, después nosotros tenemos Pi2, por ejemplo, ¿sí? Esto viene dibujado así, esto sería Pi2, y nosotros tenemos acá los dos puntos, P y R, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a tener el 1, 3, menos 1, y después tenemos el otro punto que nos había quedado 3, 1, menos 1, ¿sí? Y la recta L que pasa por los dos. Entonces, un punto, por ejemplo, ¿sí?, que sea que sea equidistante a las dos sería el punto medio entre estos dos, por ejemplo. Es una de las formas de sacarlo, ¿no? Entonces, el punto medio, acá, nosotros tenemos nuestro primero, que era 3, 1, menos 1, vamos a llamarle a una recta L', ¿sí? O mejor dicho, la recta L es la que nosotros ya tenemos acá, ¿sí? Entonces, la distancia, fijémonos la distancia entre los dos puntos. Y la distancia, y va a ser un punto que esté a la misma distancia entre los dos. Otra forma de probarlo es pensarlo de la siguiente manera. Fíjense, nosotros dijimos que encontramos estos dos puntos que son las intersecciones de los dos planos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, busquemos la distancia entre ese punto genérico P y el punto R, por ejemplo, ¿no? Entonces, el punto genérico P se hace con la fórmula genérica, ¿no? Menos lambda más 2 y menos 1, que sale de acá. Si ustedes desarrollan todo esto, van a llegar a esto, que la distancia entre P y R va a ser lambda 2 por, raíz de 2 por lambda menos 1. Si hacen lo mismo con Q y calculan la distancia entre ambos puntos, acá lo hice con lambda, pero digamos, la idea sería usar otra variable, van a llegar a una expresión similar, es decir, lambda raíz de 2 por R más 1. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes igualan las dos, porque saben que están buscando un punto cuyas variables sean las mismas, ¿sí? Entonces en este caso van a tener que lambda y R son iguales. Entonces ahí, ¿qué es lo que nosotros queremos decir? Que el punto es el mismo, ¿sí? O sea, que el punto es indistinto, que no importa el lambda que ustedes tomen, que siempre va a quedar la misma, o sea, o por lo menos que va a quedar la distancia equidistante en los dos, ¿sí? Que la distancia entre ese punto y el plano Pi1 es igual a la distancia entre el punto y el plano Pi2. ¿Ok? Esa sería un poco la conclusión de este ejercicio. Y después vamos ahora al último, que es el 4, que en este caso lo que nos piden es lo que ustedes ven acá en pantalla. Dice, dado el sistema cuya matriz ampliada es 1 menos 1, toda esta matriz, ¿no?, con los A y demás, hallar todos los valores de A para que el sistema sea incompatible. Entonces, para que el sistema sea incompatible, ¿cómo nos tendría que quedar la matriz? ¿Sí? De alguna manera. Porque para que el sistema sea incompatible, por ejemplo, nosotros vamos a, ¿qué es lo que hacemos primero con un sistema así? Tratamos de triangular, ¿sí?, con los ceros en la diagonal. O sea, elegimos la diagonal menor y ahí lo que hacemos es triangulamos para abajo y vemos cuánto es que nos da el problema, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿cómo nos va a quedar una matriz? Esta es una matriz ampliada de 3×3 con las constantes de este lado. O sea, acá tenemos x1, x2, x3 y las constantes. Entonces, en este caso, esto nos va a quedar de la siguiente manera. Si triangulamos, nos va a quedar número, 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 ¿sí? Y acá otro número distinto. 0, número, número y otro número. Pero acá nos va a quedar 0 y otra cosa que es otro número distinto. Entonces esto es incoherente, ¿sí? También nos puede pasar con
con la segunda fila, por eso tenemos que tener cuidado con esto, ¿sí? Entonces, la idea acá es tratar de, con esto, vamos a desarrollar un poco el problema como para que se vaya viendo la idea general que queremos ver. Como este es un problema de muchas cuentas y de triangulación y todo, yo lo que voy a hacer es, obviamente nosotros ya lo tenemos resuelto, pero la idea acá es, vamos a poner los resultados, ¿sí? Y vamos a tratar de centrarnos en lo importante que es la interpretación del ejercicio, ¿sí? Entonces vamos a poner, fíjense, esto es x1, x2, x3 y la constante, ¿sí? Entonces vamos a poner x1, x2, x3, la constante, y vamos a triangular a partir de acá en adelante. O sea, tenemos 1, menos 1, 4, 0, después tenemos 2, menos 1, a más 6 y 1, 1, menos a menos 1, 1, 1. ¿Qué hacemos? Siempre la primera fila la dejamos tal cual, 1, menos 1, 4, 0. Podemos hacer que la segunda fila y la tercera fila se intercambien, ¿sí? Esto para eliminar este 1 mejor. Entonces vamos a tener 1, menos a menos 1, 1, 1. Y la segunda que viene 2, menos 1, a más 6 y 1. Entonces ahora hacemos como siempre, ¿sí? Dejamos la primera fila tal cual, 1, menos 1, 4, 0. Acá lo que vamos a hacer es fila 2 menos fila 1. Entonces vamos a hacer esto, nos va a quedar 0, menos a, ¿sí? Menos 3, y vamos a tener un 1. Y después acá vamos a tener fila 3 menos 2 fila 1 para, en este caso, restar acá. Entonces esto nos va a quedar 0, 0, y esta cuenta nos queda menos 3, perdón, esto nos va a quedar 0, 1, y acá en este caso nos va a quedar a menos 2 y 1, ¿sí? Bien, olvídense de esto, ¿eh? Entonces ahora esta la dejamos tal cual, la primera fila. Acá otra cosa que se puede hacer con este 1 para que no nos complique la vida sería también intercambiar las filas. O sea, acá podemos hacer fila 2 y fila 3, volver a intercambiarlas para tener este 1 más fácil para despejar de este lado. ¿Ok? Y acá nos va a quedar 0, menos a, menos 3 y 1. Bueno, dicho esto, ¿sí? Volvemos acá. Tenemos las dos primeras filas que las dejamos tal cual. Entonces tenemos 0, 1, a menos 2 y 1. Y acá en este caso esto nos va a quedar fila 3 más a fila 2. Aquí vamos a tener 0, 0, menos 3 más a por a menos 2. Y acá nos queda a más 1. Entonces, vamos a ver, ¿sí? Si nosotros vemos, por ejemplo, para que nos quede, fíjense, para que esta matriz, esta fila se elimine por completo, ¿no? Pensemos lo siguiente. Si tenemos un sistema compatible indeterminado, este coeficiente y este deberían ser iguales, o mejor dicho, deberían ser ambos 0 a la vez, ¿ok? Entonces vamos a tener menos 3 más a por a menos 2, esto es igual a 0, y a más 1, esto es igual a 0. Si los igualamos nos queda menos 3 más a por a menos 2, esto es igual a más 1, y si despejamos de acá, con resolvente nos va a quedar a cuadrado menos 3a menos 4, esto es igual a 0, con lo cual vamos a tener que a es igual a 4 y a es igual a menos 1, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que hicimos nosotros recién? Para que se nos alune toda la fila, las coeficientes tenían que ser constantes e iguales en este caso, ¿sí? Entonces, de acá, lo que nosotros vemos es, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si tenemos que la matriz nos queda con 4? La matriz nos va a quedar 1 menos 1, 4, 0, pues nos va a quedar 0, 1, 2, 1, y acá queda 0, 0, 5, 5. Lo que va a quedar acá, esto es un sistema, digamos, si nosotros nos lo fijamos, ¿ok? Acá en definitiva, de la respuesta que nosotros teníamos, no nos va a dar, digamos, esto va a ser un sistema compatible determinado sin problemas, ¿sí? Así que no hay problema. ¿Qué pasa, por ejemplo, con a igual a menos 1? ¿Sí? En este caso nos va a quedar 1 menos 1, 4, 0, 0, 1, menos 3, 1, y después acá esto se nos va a 0, 0, 0, 0, o sea, se queda todo en 0. Entonces acá lo que va a quedar es un sistema compatible indeterminado. Pero todavía no encontramos el sistema incompatible, es decir, el sistema que quede, como dijimos al principio, con todos ceros acá y un n acá. Entonces, lo más probable es que a lo mejor, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, si nosotros tenemos de otras cuentas? ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros elegimos igualar solamente esto a 0 y que esto no sea 0? Entonces, por ejemplo, menos 3 más a por a menos 2 sea igual a 0 y a más 1 sea distinto de 0, ¿no? Entonces vamos a tener que acá, con esto nos va a quedar la resolvente, a cuadrado menos 2a menos 3, esto es igual a 0, como vamos a tener dos candidatos, a igual a 3
y después tenemos a igual a menos 1. Con a igual a menos 1 ya vimos que queda un sistema compatible determinado, así que esto no hay problema. Y acá con a igual a 3 vamos a llegar al resultado 3 más 1 es igual a 4, que esto es igual a 0, o sea, llegamos a este absurdo. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Con 3, ¿cómo nos va a quedar la matriz? Si nosotros reemplazamos a por 3. Esto nos va a quedar, fíjense, hago la cuenta de este lado, ¿sí? Esto nos va a quedar 1 menos 1, 4, 0. Acá nos va a quedar 0, 1. 3 menos 2 es 1, 1. Y acá vamos a tener 0, 0. Vamos a tener esto nos va a quedar 0 y después 3 más 1 que queda 4. Entonces esto sí es un sistema incompatible porque es de la forma que habíamos visto al principio. Es el único valor para el cual el sistema es incompatible. Así que bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video y por favor suscríbanse a mi canal para ver más trabajos como este. Muchas gracias.